¿Sabías que en la Biblia hay una escritura que te parecerá extraña, pero muy interesante? Veámosla a continuación. Y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: esos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Y mientras esta mujer seguía gritando: estos hombres son siervos del Altísimo Dios y les anuncian el camino de la salvación. Pero esto desagradó a Pablo y le dijo: te mando en el nombre de Jesucristo en aquella misma hora. Tú, en el nombre de Jesucristo, te ordeno que salgas de ella. Y decir que ellos eran mensajeros de Dios, lo cual era cierto y totalmente verdadero. Pero es exactamente aquí donde entra en juego el don del discernimiento, ya que Pablo, siendo un apóstol de Dios Altísimo, un apóstol de Jesucristo, con la autoridad y el Espíritu de Cristo, se da cuenta de algo que los demás no podían percibir. Porque a pesar de que este Espíritu daba voces a la gente y al pueblo de que ellos eran mensajeros del Dios Altísimo, no dejaba de ser un espíritu demoníaco que tenía poseída a esta pobre joven, haciéndola hacer y decir lo que era la voluntad del espíritu, dándonos a entender que la naturaleza del espíritu que la poseía distaba y era muy distinto de ser igual al espíritu que poseía Pablo, que era el espíritu de Dios, el espíritu de la luz y de la verdad, de tal manera que Pablo la reprendió. Además, recordemos que para Dios un espíritu de adivinación es abominación, tal y como nos lo muestran las escrituras. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos. En otras palabras, consultar adivinos te hace inmundo ante los ojos de Dios. O como lo dice esta otra escritura: en cuanto a las personas que vayan a los medios o a los espiritistas para prostituirse en pos de ellos, también pondré mi rostro contra esa persona y la cortaré de entre su pueblo. En otras palabras, él considera que además de ser inmunda, la persona que visita a los adivinos, a los medios o a los espiritistas, los considera en prostitución, ya que están yendo en poses de demonios, de seres que no conocen y están abandonando a Dios, alejándose de su presencia. Ahora, tengamos en cuenta que cuando esta jovencita poseída por este espíritu de adivinación alababa a los apóstoles y decía que eran mensajeros de Dios Altísimo, ella tenía, o este espíritu, en otras palabras, tenía una intención oculta, extraña y malintencionada, que no buscaba engrandecer ni ensalzar a los discípulos de Dios, sino todo lo contrario, y sacar ventaja de ello, ya que ese espíritu podía ganar reconocimiento público al alabar a Silas y a Pablo, que eran apóstoles del Dios Altísimo, y estos no la reprendieran ni le dijeran nada por adularlos. En otras palabras, se haría pasar por un siervo de Dios con poder y autoridad, lo cual era la intención de este espíritu de adivinación. Ya teniendo esto, gozaría de prestigio y fama, haciendo que sus ganancias fueran mayores y su influencia en el pueblo creciera significativamente. Y es por eso que Dios prohíbe rotundamente la adivinación, la hechicería, la magia, como lo podemos ver en la siguiente escritura: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agoreo, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, ya que sabemos que todo esto es abominación ante los ojos de Dios, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas. Así que podemos concluir con lo siguiente: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. En otras palabras, o estás con Dios o no estás con Él y perteneces a las filas de Satanás. Y recuerda que si no estás con Dios, estás contra Dios. Así que esta joven que tenía el espíritu de adivinación estaba contra Dios, y los dueños que se hacían ricos por las adivinaciones que ella hacía estaban contra Dios, y como tal tendrá que pagar el pecado de estar contra Dios Altísimo. Ahora bien, quiero que veas la ironía de este versículo, que te parecerá aún más interesante. Después de que Pablo y Silas reprenden al espíritu que está dentro de esta joven poseída, pasa algo sumamente interesante que no te esperabas. Los dueños de la esclava llevan a Pablo y a Silas frente a los magistrados para que estos los juzguen. Los presentaron ante los magistrados y dijeron: Estos hombres son judíos
Y están alborotando nuestra ciudad enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. ¡Pablo! ¡Pablo! Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Luego de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, este los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. A la medianoche Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De pronto se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó. Y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos habían escapado. Pero Pablo le gritó: ¡No te hagas ningún daño! ¡Todos estamos aquí! El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Y luego les preguntó: Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvado? Le respondieron: Cree en el Señor Jesús y serás salvado. Tú y tu familia serán salvos. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche, el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Antes que este video ha sido de provecho para ti, te invitamos a que lo compartas y nos des un poderoso like. Recuerda, nosotros somos La Biblia Dice con Josué García y tenemos la misión de enseñar las verdades de la Biblia desde un punto neutral sin inclinarnos a ninguna religión, tal y como lo enseñó Jesucristo. Así que ya lo sabes, comenta, suscríbete, participa, porque nosotros somos La Biblia Dice con Josué García. Nos vemos y hasta la próxima.